Imagina vivir en uno de los lugares más exclusivos del mundo, un sitio que sirve de hogar para algunos de los millonarios y multimillonarios del planeta, un territorio conocido por sus excentricidades y lujo, y que a pesar de ser un país tan pequeño, sus habitantes representan el porcentaje de población con más riqueza en el planeta. Así que bueno, quédate y acompáñame, que el día de hoy lo vamos a averiguar y vamos a descubrir por qué este lugar es tan especial. Hey, hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos del planeta. Estamos aquí, en Mónaco, y vinimos a recorrer sus calles para descubrir cómo es el estilo de vida de los multimillonarios que viven aquí y para descubrir todos esos lugares tan emblemáticos que han hecho de este un lugar tan exclusivo en el mundo. Así que no siendo más, acompáñenme a descubrir Mónaco. Nosotros estamos aquí visitando Mónaco a finales del mes de marzo. Son los últimos días del mes de marzo y lo que yo no me esperaba es que justo detrás de mí están armando desde ya el circuito donde se corre la Fórmula 1. Me dijeron que lo empiezan a construir desde ahora porque antes del Gran Premio, antes de la carrera, también hay una carrera de carros de Fórmula 1 eléctricos y exhibiciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde ya, ustedes ven que empiezan a armar todo el circuito y pues bueno, algunas partes de la ciudad están cerradas y todo eso, pero la verdad es impresionante ver que desde ya empiezan a armarse este tipo de cosas. Nos vinimos para acá, para el puerto de Mónaco, y vamos a estar conociendo y descubriendo algunos datos interesantes y curiosos sobre este lugar. Caminando por aquí, por el puerto de Mónaco, uno se da cuenta que en realidad en este mundo hay gente podrida en plata. Porque es que no es solo comprar un barquito de esos, es tener la plata para poder mantenerlo y aparcarlo aquí en el muelle. Porque nada más que estuve investigando y viendo los precios, depende de la envergadura, depende del tamaño de tu yate. Asimismo, te cobran el alquiler. Y es que sí, aquí en el puerto de Mónaco, tú tienes que alquilar de manera anual tu espacio para aparcar tu yate aquí, a excepción de, por ejemplo, cuando están preparando el Gran Premio o cuando vienen personas con sus barcos de afuera, millonarios, excentricidades que vienen a ver la Fórmula 1, que pueden alquilar por semana el espacio para poder aparcar su yate ahí. Y a ver, para que se den una pequeña idea de cuánto vale aparcar ahí tu yate, los precios pueden estar oscilando entre los 2.000 y 5.000 euros mensuales. Las cifras generales pueden ascender desde los 100.000 hasta los 780.000 euros anuales. Y es que incluso ya eso es muchísima plata, pero se dice que incluso a veces la cifra puede aumentar dependiendo de la temporada del año. Pero como dice el dicho, el que tiene para el whisky, tiene para el hielo. Y es que, parce, nada más mira esto, esa vaina es una casa por dentro. Y es que toda esta fila de ahí para allá, todos esos barcos que usted ve ahí en el puerto, son así, yates de lujo enormes. Y vea, así como yo, no soy el único que está disfrutando de grabar y tomarse fotos aquí con los barcos. Acabo de enterarme y les va a parecer ridículamente absurda la cantidad de dinero que cuesta esta bestia que está aquí. Este barco, este yate, este edificio flotante está costando alrededor de 14.5 millones de euros. ¿Qué pasa si yo les digo que esos dos barcos de allá que acabamos de ver no son los más caros? Algunos, como esos que están allá, son incluso más caros que aquellos, costando alrededor de 90, 80 millones de euros. Y es que así podemos seguir todo el día caminando por el muelle y nos vamos a seguir impresionando de ver que cada metro que avanzamos hay un yate más grande y más bonito. Y es que este es uno de los puertos más caros del mundo, y no solo por su exclusividad, sino también precisamente por eso, porque se necesita mucho combustible para poder cargar el tanque de todos estos yates que ustedes ven aquí. Y son empresas como estas las que se encargan de hacer todo eso. Y esto, créanme que es carísimo el litro de combustible para estos aparatos tan grandes que ustedes ven acá. Y un dato curioso para que lo tengan en cuenta, aquí en el puerto de Mónaco se estacionan dos de los barcos más caros del mundo, el Kismet, que tiene un valor aproximado de 350 millones de euros, y el Golden Odyssey, que tiene un valor aproximado de 123 millones de euros. Ya nos quedó claro que el puerto de Mónaco es un lugar impresionante.
Así que vamos a seguir explorando a ver qué otras cosas fascinantes nos vamos encontrando por todo este territorio. Estamos aquí en la subida a la entrada del Palacio del Príncipe y me llama mucho la atención este letrero de aquí, el cual básicamente te dice que hay un código de vestimenta para poder venir a ver el Palacio del Príncipe, ¿no? No puedes entrar básicamente con trajes de baño, ropa muy descubierta. Creo que lo máximo es que en verano te dejan entrar con shorts y así con camisetas normales. Entonces, hasta para ese tipo de cosas aquí en Mónaco te ponen ciertos problemas, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Son los contrastes culturales que tenemos. Y bueno, llegamos arriba. Ustedes ven toda esta gente aquí, todos estos turistas, es porque cada día a las 11:55 se hace el cambio de guardia. Y todos estos turistas, todas estas personas que están aquí, vienen a presenciar lo mismo que vine a presenciar yo hoy. Y lo mismo que van a presenciar ustedes conmigo. Ese fue el cambio de guardia del Palacio del Príncipe, que es todos los días a las 11:55 de la mañana. Se realiza esta ceremonia y muchos turistas, como lo pudieron ver, personas que vienen de otras partes de aquí, de Francia, de Italia, vienen a ver este espectáculo y es totalmente gratis. Lo que sí no es gratis es poder acceder allá adentro, al palacio. Para poder entrar tienes que comprar tu ticket en esta tienda. Y ya después que lo compras, que por cierto vale 10 euros, puedes entrar y ver todas las exposiciones de los tesoros reales, las salas de audiencia y otras habitaciones más. Y hablándoles un poco del cambio de guardia, esta es realizada por la Compagnie du Carabiniers de France, que básicamente son los guardias que cuidan al príncipe y su palacio. Y bueno, esta compañía, estos guardias, esta armada de guardias cuenta con 120 integrantes oficiales. Y sí, como se lo pueden estar imaginando, para entrar ahí hay que ser un berraco. Hay que tener entrenamiento militar y pasar muchísimas pruebas. Y este es otro puerto, uno más pequeño, que queda bastante cerca a la entrada, a la frontera de Mónaco, que es básicamente por allá. Y aunque este sea un puerto un poquito menos exclusivo que el puerto de Mónaco, todos estos barcos que ustedes ven aquí, todas estas embarcaciones, son de gente que vive precisamente ahí, en esos edificios, y que parquean sus barcos aquí. El equivalente a cuando usted deja su carro enfrente de su apartamento. Bueno, así es para esta gente. Este barrio de aquí es un poquito más familiar. Todas esas propiedades que ustedes ven, todas esas casas y edificios, tienen un look un poquito más familiar. Pertenecen a familias y créanme, comprar una propiedad de esta no es que sea nada barato. Para que se hagan una idea, los precios de uno de esos apartamentos pueden empezar desde 1,5 millones de euros para arriba. Y justo allá está el emblemático Stade de Luis, donde muchos de nosotros hemos visto partidos de Champions y donde por supuesto jugó nuestro Tigre Falcao. Y es que para esta gente de aquí todo es un lujo. Miren ese apartamento allá con piscina. Y mientras nos refrescamos un poquito aquí en la sombra, porque está haciendo un solazo que no imaginan, quiero hablarles un poquito de la propiedad raíz aquí en Mónaco. A ver, no es un secreto que para vivir aquí hay que tener plata. Aquí en Mónaco tú puedes rentar y comprar cualquier tipo de inmueble o apartamento o casa, lo que tú quieras. Pero por ejemplo, tú puedes alquilar un inmueble desde los 35.000 euros para arriba. Y te hablo de que tú puedes encontrar incluso Airbnb solamente para pasar unos días aquí en Mónaco desde los 1.200 euros la noche. Otro caso es comprar un apartamento en esta zona de Montecarlo, que es una de las más lujosas de aquí de Mónaco. Y es que te puede salir por la módica suma de 1,5 millones de euros para arriba. Por lo menos para que se den cuenta, en este edificio en su parte inferior es una tienda de Prada y de ahí para arriba todos son apartamentos de gente rica.
Y no solo aquí, lo mismo pasa en ese, una tienda de Bulgari y arriba todos son apartamentos. Y así ya pueden irse haciendo una idea de cómo es el costo de vida de las personas que viven aquí en esta zona. Y no solo en esta zona, básicamente en todo Mónaco. Bajando por aquí, por fin llegamos al famoso casino de Monte Carlo. Es que miren esta vaina, parce. Es algo surreal. Miren ese poco de autos de lujo que literalmente he perdido la cuenta de cuántos he visto aquí en Mónaco ya. Ya estamos aquí dentro del casino de Monte Carlo. Vamos a mostrarles un poquito de lo que mis ojos están viendo y para que ustedes vean lo que es el lujo y la clase. Este es el vestíbulo principal. Aquí están las taquillas para poder comprar la boleta, para poder entrar a las salas de juego, en donde tengo entendido que sí puedes jugar, que sí puedes apostar, pero pues ya sabemos que la gente que viene a apostar aquí no apuesta cualquiera 10 euros, ¿no? Porque sí, 10 euros es lo que vale la entrada para poder entrar a la sala de juegos. Pero como les decía, este es solo el vestíbulo. La sala principal, la entrada principal del casino, en donde de verdad están las exhibiciones, en donde está el lujo desbordante, ese sí está un poquito más restringido e incluso tiene un código de vestimenta. No todo el mundo puede entrar ahí. Y bueno, nosotros la verdad no venimos nada mal vestidos, pero pues créanme, aquí la gente se viste a otro nivel. Y esta salita que ustedes pueden ver allá es una sala exclusiva para los clientes del casino. Ya que entramos al casino, quiero contarles un poco de por qué se dice que Mónaco es un paraíso fiscal. Que por qué este país soberano, este territorio independiente que está anclado en Francia, se dice que es un paraíso fiscal para muchos de los multimillonarios dueños de empresas en todo el mundo. Y es que, a ver, muchos países en el mundo le cobran a sus habitantes y a las empresas privadas mucho dinero en impuestos. Pero aquí en Mónaco no. Y no es que no se cobra, sí se cobra, es alrededor de un 20%, pero comparado con todo el dinero, con todo el porcentaje que se cobra en los demás países del mundo, esto es un paraíso para muchas de las personas millonarias del mundo. Así que por eso algunos dicen que es una forma de evadir impuestos, es una forma de no pagar la cantidad de impuestos que se pagan en los países de orígenes de muchos de los multimillonarios que viven aquí. Pero bueno, es lo que hay y ellos lo aprovechan. ¿Y de dónde saca la plata el Estado del Principado de Mónaco para poder mantener la ciudad, para poder mantener el estilo de vida de la gente que vive aquí y sobre todo la infraestructura de este país, de este territorio? Sencillo, venimos de él, el Casino de Monte Carlo. Gracias al casino se recolectan todos los fondos necesarios para poder mantener la infraestructura de este país, de este territorio. Pero bueno, no es solo del casino, esa es una de las mayores fuentes de ingreso, pero también de los pocos impuestos que se cobran, de las actividades monetarias y empresariales que hay aquí en Mónaco, se saca un pequeño porcentaje para poder costear todo este estilo de vida que hemos estado viendo, toda esta infraestructura magnífica que hay en este territorio. Y ahora quiero hablarles de algo sumamente curioso, y es qué se necesita para vivir aquí en Mónaco. Y es que, a ver, hay dos diferencias muy grandes. La primera es una, cómo ser residente fiscal aquí, es decir, cómo tener una residencia fiscal, cómo vivir aquí como empresario o como persona que tiene un patrimonio económico grande. Y la otra es por la nacionalidad, y vamos a explicarlas rápidamente las dos. Si usted quiere ser residente fiscal aquí en Mónaco, tiene que hacer una solicitud de residencia fiscal y tiene que cumplir con ciertos requisitos, los cuales son, primero, tener una cuenta de banco aquí en Mónaco y depositar en ella un mínimo de 500.000 euros. La segunda es que tiene que comprar una propiedad aquí en el territorio y como lo vimos, pues bueno, sale bastante costoso. Después de que tienes esos dos requisitos, tienes que hacer la solicitud y esperar que Mónaco te responda. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa ver cuál es su propuesta, qué es lo que tienes tú. ¿Vas a traer empresas? ¿Por qué vas a venir aquí? ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Tú eres una persona que le va a traer beneficios al desarrollo del Principado? Todas esas preguntas se hacen ellos
para poder aceptarte la solicitud. Y la otra opción es con la ciudadanía, con la residencia. Pero esta sí está un poquito más complicada. ¿Y por qué es complicado? Porque básicamente Mónaco no te ofrece el derecho al suelo. Y para los que no saben, el derecho al suelo es el derecho que te ofrece casi todos los países del mundo, que es, si naciste en su suelo, eres residente de ese país. Básicamente es eso. Es decir, yo nací en Colombia, soy colombiano. Aquí en Mónaco no funciona así. No solamente basta con haber nacido aquí en el Principado, tienes que por lo menos tener padres que tengan la residencia, la nacionalidad monegasca. Y si tus papás tienen la nacionalidad, es porque cumplen con todos los requisitos para vivir y residir aquí en el país. Y como ya les comenté, ya que Mónaco no tiene el derecho al suelo, si un bebé de padres franceses o italianos que trabajan aquí, porque aquí trabaja mucha gente de estos dos países, digamos, el bebé nace aquí en Mónaco, la mamá da a luz aquí en Mónaco, el niño automáticamente hereda la nacionalidad de sus padres. Mientras caminamos por aquí, por las calles de La Roche, que es el barrio histórico de aquí de Mónaco, vamos a darles algunos datos interesantes de Mónaco, como por ejemplo que más del 75% de la población no son monegascos y que aquellos que sí lo son no pueden jugar en el casino de Montecarlo. Mónaco está en territorio francés, así que su lengua oficial es el francés, aunque gracias a su cercanía con Italia, también vas a encontrar muchas personas hablando italiano e incluso inglés. Y aunque Mónaco no vive del turismo, a este país vienen aproximadamente 256,000 personas al año. Y ojo, esta cifra no incluye a las personas que como nosotros solo venimos a explorar durante el día y después nos vamos. Esta es una cifra que más o menos encierra a las personas que vienen y se quedan aquí a dormir y por ejemplo, pasan sus vacaciones aquí. Otro dato curioso es que puedes recorrer el país literalmente de punta a punta en solo 45 minutos. Aunque bueno, si ya vas a llegar a todos los lugares que tiene para ofrecer, los jardines, los parques, todo lo que hay aquí en Mónaco, puedes estarlo recorriendo en aproximadas 4 horas. Y aunque aquí en Mónaco también hay un sistema de transporte público que te lleva a todos los sitios disponibles de aquí de Mónaco, la gente prefiere caminar. Y es que claro, cuando vienes de turista tú quieres aprovechar y conocer todo, entonces no es un territorio muy grande y la gente prefiere caminar y la verdad, eso está bien. La verdad me está gustando mucho este barrio, este centro histórico de Mónaco, el barrio histórico de La Roche. Y es que literalmente tiene muchas cosas bonitas, como por ejemplo estas callecitas, edificios con fachadas hermosas como estos, pero que también guarda esa magia que a pesar de ser uno de los lugares más exclusivos del planeta, tiene callecitas y lugares como estos que te hacen recordar la belleza oculta que tienen este tipo de lugares. Y bueno, es así como termina nuestro recorrido por Mónaco, el primer destino de esta gran aventura. Y espero que así como yo, ustedes también lo hayan disfrutado y sigan acompañándome en todas las aventuras que vienen. Déjenme saber en comentarios qué lugar les gustó más. ¿Ya han venido a Mónaco? ¿Qué otra cosa les hubiera gustado saber? Bueno, si te gustó, déjame ahí un like y suscríbete para que así empecemos a conocer juntos muchos otros lugares maravillosos. No siendo más, me despido y les digo hasta la próxima.